¿Qué tal, amigos de Chimborazo? La señal de TV Sultana nos permite ya estar en sus hogares. Nos acompaña la economista Gabriela Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional, con quien conoceremos en qué consiste este importante segmento de las relaciones con organismos multilaterales y con el resto de países del mundo. Bienvenido. Agradecemos de infinito a la economista Rosero por haber aceptado esta invitación y le preguntamos, ¿en qué consiste la cooperación técnica internacional? Estamos siempre oyendo que vienen ayudas económicas, que tal organismo multilateral viene en auxilio del Ecuador, tal país es el benefactor nuestro, pero esto va mucho más allá. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bienvenidos a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, de la cooperación podríamos hablar mucho de lo que fueron las concepciones anteriores en un estricto sentido de ayuda, como usted dice, salir en auxilio de un país, de un determinado territorio o población. Yo creo que ese concepto ha ido mutando y es ahora más hacia Latinoamérica y el Caribe un concepto a través del cual se entiende como un intercambio. La cooperación es una forma de intercambio y de un aprendizaje mutuo, no condicionado y que efectivamente está orientado a favorecer, a mejorar la vida de la población. Cuando hablamos de no condicionado, dejamos atrás también algunas ideas de que el momento que yo coopero con un determinado país o yo impongo las reglas. Que es un poco lo que sucedía, ¿no? Así es, sucedía. Ahora yo creo que Latinoamérica y el Caribe, en especial Ecuador, ha ido generando los mecanismos, las normativas necesarias para poder hacer que este diálogo sobre cooperación sea un diálogo entre pares. Ya, esta es una comunicación de doble vía. Usted decía, es un intercambio. ¿Intercambio en qué, Gabriela? ¿En qué materias? Filosóficamente, un intercambio ético y justo. Ya. Por el cual ya no miramos desde la ausencia, desde lo que no tenemos, desde lo que necesitamos, nos hace falta, sino más bien de lo que podemos compartir. Y esa es una visión muy diferente que ha tenido el Ecuador, porque entonces lo que intercambiamos son conocimientos, capacidades y potencialidades, y ya no hablamos de intervenciones, sino de talento humano que comparte, de funcionarios públicos que comparten experiencias. ¿En qué temáticas? Bueno, en la cooperación técnica o la cooperación solidaria o sur-sur, las temáticas son abiertas y amplias. En principio, lo que el Ecuador está compartiendo son experiencias en políticas públicas ecuatorianas, todo lo que ha sido nuestra experiencia en planificación y buen vivir. En materia de salud, por ejemplo, lo que ha sido política pública en salud indígena, en mecanismos y gestión de hospitales, y yo le podría enumerar algunas de estos apoyos o de estas cooperaciones. Esto cuando hablamos de aquella cooperación horizontal. Efectivamente, cuando hablamos de la cooperación tradicional o aquella cooperación financiera no reembolsable que el Ecuador todavía recibe, hemos generado un salto cualitativo, más que cuantitativo. ¿En qué sentido? En que Ecuador ha definido unas nuevas prioridades para la cooperación. Nosotros no estamos renunciando a esa cooperación. Que a veces es necesaria, ¿no? En algunos casos es necesaria, pero no es una declaración de renuncia a esa cooperación tradicional o esa cooperación que viene de países tradicionales, de organismos internacionales. Lo que estamos buscando es que esa cooperación y más se oriente a un verdadero intercambio de conocimientos, tecnología, innovación y talento humano. Estamos no es para llenar la caja chica. No es para llenar la caja chica, porque anteriormente incluso había una concepción de que la cooperación era solamente una forma de financiarnos, adicional a las fuentes fiscales u otro tipo de fuentes. Ahora lo que estamos buscando es que esa cooperación complemente los esfuerzos nacionales, los proyectos de inversión pública que hemos definido como prioritarios. Y en ese sentido hay que reconocer que hemos tenido el aporte de algunos cooperantes que han permitido complementar esos esfuerzos. Por supuesto. ¿Cuáles son estos cooperantes, los con los que mayor relación tenemos, los que están cumpliendo esta condición de doble vía, de no imposición? Yo te doy, tú me das, nos enriquecemos mutuamente en el intercambio aquel.
Yo empezaría por señalar cuáles son esos 5 o 6 primeros cooperantes que tenemos en nuestro listado de las cifras que manejamos del 2011 al 2014. En primer lugar, tenemos Estados Unidos, pero hay que definir qué es Estados Unidos desde lo que es la participación de ONGs extranjeras norteamericanas, porque efectivamente hace 2 años atrás ya no tenemos cooperación bilateral con Estados Unidos, solamente en los temas académicos y universitarios. En segundo lugar, la cooperación proveniente de España. España desde lo que son ONGs extranjeras, pero también la cooperación bilateral. Y ahí yo mencionaría que con España la cooperación del gobierno español es una cooperación que ha mostrado mucha flexibilidad en el camino y adaptabilidad a estos cambios que hemos generado, estas apuestas propias. Con ellos claramente es el único cooperante ahora tradicional con el cual tenemos un programa de cooperación científica y tecnológica, que están apoyando al desarrollo tanto de nuestras universidades emblemáticas, en especial Yachay e Iquiá, pero también de nuestros institutos de investigación técnica y tecnológica. Es el único cooperante con el que hemos logrado construir un programa bilateral y que también forma una red con universidades españolas, institutos españoles y ecuatorianos. En tercer lugar, señalaría también a la Unión Europea, desde lo que es la programación y los recursos que vienen desde Bruselas. Con ellos hemos trabajado una modalidad especial que se llama apoyo presupuestario. ¿Qué ha significado esto? Es la inyección de recursos por parte de la Unión Europea a los presupuestos de las instituciones y ya no a través de unidades paralelas o de ejecución, sino directamente a los presupuestos de las instituciones, sobre todo para lo que es el apoyo al programa decenal de educación y apoyo a una economía social y solidaria con las empleadas. Ahora, ¿qué pasa con nuestros vecinos, con los países latinoamericanos? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Perú? ¿Qué pasa con Brasil, por ejemplo? ¿Tenemos cooperación? Sí, con ellos tenemos mecanismos anuales o bianuales de programación de cooperación, esto dentro de un contexto de una cooperación técnica. ¿Qué quiero decir con eso? No es una transferencia de recursos financieros lo que tenemos con los países latinoamericanos, sino de cooperación técnica, de intercambio de expertos. Acabamos de tener 2 comisiones mixtas importantes, una con Colombia y otra con Brasil, y en ese sentido es muy variado la programación, los proyectos que hemos definido, pero quisiera citar unos casos en particular. En el caso del apoyo al Ministerio de Salud Pública, ¿cómo nos complementamos con Colombia y Brasil? Bueno, con el caso Brasil, hemos tenido en los últimos 10 años un proyecto muy interesante que es los bancos de leche humana. ¿En qué consiste? Interesante. ¿Cómo nos apoyamos en la formación de capacidades locales, de unidades operativas, de enfermeras y enfermeros para poder educar a las madres que pueden dar leche o no leche para poder ahorrar o de alguna manera tener esta leche para las madres que han dado a luz y que no pueden dar leche y las criaturas al tomarlos reducimos o podemos reducir la posibilidad de una muerte prematura. Son 10 años, hemos extendido a más provincias, pero yo creo que esto es aportar hacia una de las apuestas más importantes que tenemos como gobierno en cuanto a la reducción de muerte de niños. Economista, se me viene a la cabeza algo que obviamente debe ser parte de la cooperación internacional y que iría desde nuestra propia experiencia ecuatoriana y que es primero un ícono dentro del tema a nivel mundial. Me refiero al tema de las personas con capacidades diferentes. Esto que estamos llevando, el proyecto que fue liderado por el ex vicepresidente. ¿Esto es parte de la cooperación internacional de doble vía? Es más, es un proyecto emblemático de la cooperación sur-sur. Es un proyecto con el cual Ecuador ha podido apoyar técnicamente y a través de algunas donaciones específicas a gobiernos como Uruguay. En Uruguay hay un programa similar que se conoce como Artigas sin Barreras, que es un poco la réplica de lo que tuvimos acá. Hemos estado en países como Colombia, Perú, Chile, en Centroamérica también, e incluso en el Caribe.
incluso en el Caribe. ¿Qué es lo que ha hecho la Secretaría de Discapacidades? Son procesos de capacitación de cómo llevamos a cabo este proceso, de cómo realmente incluir a las personas con limitaciones especiales, cómo a través de los diferentes programas que se desarrollaron, tanto de salud como de educación, hicimos inclusivo este programa. De hecho, bueno, es un proyecto emblemático desde Naciones Unidas y ha tenido apoyo de otros organismos internacionales para poder llevarlo a otros contextos. Claro. Ahí hablaríamos tal vez de una cooperación sur-norte, porque sí, también se ha llevado esa experiencia a otros países de Europa y de Estados Unidos. Y un proyecto emblemático, como mencionaba. Para terminar, me llamó la atención una frase del señor canciller, más una frase, una información que dio respecto a una eventual cooperación con Angola. Perdón, no quiero sonar peyorativo, pero ¿qué nos puede dar Angola? Es que no solamente es lo que nos pueda dar, sino también lo que podemos ofrecer. Es parte de una estrategia que estamos trabajando juntamente con la Cancillería de entablar programas de cooperación con África. Tenemos el próximo año la reunión del ASA de Sudamérica y África, y en ese sentido Ecuador también ha anunciado la apertura de algunas embajadas, entre esas Angola. Precisamente el canciller estuvo esta semana allá. Y con Angola, bueno, pues hay algunos programas vinculados con agricultura, por ejemplo, con los cuales podríamos empezar. Debe entenderse a la cooperación en ese sentido como una forma de abrir puentes, de conocer y de acercar realidades que en este momento aún son ajenas. Que siempre enriquece. El conocimiento de culturas pero extrañas, que aún externas, son ajenas. Claro, por supuesto. Porque el contexto africano, hay otros países de Latinoamérica que ya han estado allá. Y yo creo que ahí, en primer lugar, lo que hemos observado son temas vinculados con agricultura, sector productivo, cadenas de valor. Pero en ese sentido también nosotros podríamos aprender de esa experiencia. Muchísimas gracias. Le agradecemos infinito a la economista Gabriela Rosero, que nos ha comentado en qué consiste la cooperación internacional, este camino de doble vía que enriquece al que da y al que recibe. Muchísimas gracias.